Recientemente los libros spicy han ganado gran popularidad y esto lo podemos ver en plataformas como TikTok, donde esta clase de libros se recomiendan. Libros donde lo principal es el deseo. Pero ¿qué pasa cuando reducimos la literatura a una sola cosa? Sexo. Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el primer video que hago, pero básicamente este canal va a ser para hablar de todo lo relacionado con libros, blogs y tal vez alguna que otra reflexión que a veces tengo en mi cabeza y quiero externar. Y como ya habrán visto, el tema de este video es los libros spicy, porque últimamente son muy populares, pero también han generado mucha controversia, entonces siento que es muy interesante hablar de esto. Bueno, para empezar a hablar de este tema, primero tenemos que definir qué es un libro spicy, a qué nos referimos con esto. Lo cual creo que si estás en el mundo de la literatura o al menos en la parte de BookTok, sabrás lo que es, pero en caso de que no sepan, se los explico. Los libros spicy son libros que usualmente son de fantasía, romance o dark romance, los cuales incluyen escenas explícitas, y cuando digo explícitas a veces suelen ser muy explícitas, y escenas de contenido sexual. Y pues básicamente es eso, o sea, no tiene mucha lógica. La cosa es que se han vuelto muy populares últimamente, pero al mismo tiempo han generado mucho odio, mucha gente los critica, mucha gente dice que son negativos, entonces me parece interesante analizarlo y en los siguientes puntos voy a analizar algunas de las opiniones que encuentro en internet sobre estos libros y voy a compartir al final mi opinión personal sobre ellos. El primer problema son las relaciones tóxicas. La verdad no pienso meterme mucho en esto porque no necesariamente todos los libros con contenido spicy tienen relaciones tóxicas. Por ejemplo, yo no tiene mucho me leí el libro de Ali Hazelwood, el de Novia, que tenía contenido spicy y por lo que sé la mayoría de sus libros lo tienen, pero la relación era muy sana, entonces no necesariamente todos los libros tienen relaciones tóxicas, pero también últimamente se ha vuelto muy popular el dark romance, y el dark romance va de la mano con lo spicy definitivamente. Y en el dark romance ahí sí hay muchas relaciones tóxicas. El problema con el dark romance es que son situaciones tóxicas, pero no es solo un tóxico del tipo soy un celoso, posesivo, controlador y te prohíbo salir con amigos. También va a lo soy un asesino, te estoy secuestrando y tú vas a desarrollar síndrome de Estocolmo y te vas a enamorar de mí y eso lo vamos a romantizar durante todo el libro. Básicamente es eso. El problema al juntar esto con el spicy es que se dan situaciones o escenas en las que perfectamente calificarían como, sin embargo se normalizan y se romantizan. Y esto creo que es una de las razones por las cuales se critica mucho, que se romantizan esta clase de acciones, por lo cual es muy importante que si tú lees este contenido, seas muy consciente de lo que estás leyendo y que lo que estás leyendo está mal. Y digo esto porque sí hay personas mayores que leen este contenido, pero también esta clase de contenido y esta clase de libros lo consumen muchas personas que son muy jóvenes, por alguna razón, no deberían de hacerlo, pero igual lo hacen, así que es muy importante que sean conscientes que lo que están leyendo está mal. Ahora sí vamos con el segundo problema, que particularmente es el que más me estresa. Es el hecho de que la gente ya no puede leer libros sin que tenga spicy. De hecho, hace no mucho tiempo, bueno, tengo la percepción del tiempo un poquito alterada, entonces no confíen en mí cuando digo que fue hace poco tiempo. Pero, ajá, bueno, hace no mucho tiempo hubo una polémica en TikTok donde criticaron una booktoker, no sé qué era, porque hizo una pregunta. Es que salió este libro, que es de Disney, que se llama Winds of the Starlight, que es básicamente la historia de amor de la reina esta de Tinkerbell y el tipo del hielo, no sé cómo se llama. Y pues es la historia de amor, y es un libro de Disney. Y cuando anunciaron ese libro, la chica preguntó en sus historias si tenía spicy, siendo un libro de Disney, y por esto se abrió un debate gigante de que
cómo los libros spicy están cambiando la forma en la que vemos la literatura, de que si les están pudriendo el cerebro las lectoras, que el daño que hacen los libros de spicy, bla, 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 bla. Entonces empezó toda esta polémica y pues esto siento que se relaciona mucho con este punto, que yo tengo una opinión al respecto. Pero primero vamos a profundizar un poco más en esta situación. Yo sé que hay personas que como que se apegan mucho a un género literario y es como el único género que leen. Lo sé, y soy creyente de que cualquier persona puede leer lo que quiera. Sin embargo, también soy creyente de que los libros, además de ser una forma de entretenimiento, también son una forma de lucha, de rebelión, porque pueden tener mensajes políticos. Como muestra de eso tenemos libros como Fahrenheit 451, Rebelión en la Granja, 1984, y creo que en tiempos más recientes podrían entrar Los Juegos del Hambre, porque también tiene eh, discusiones políticas. Entonces creo que hay un problema cuando los lectores dejan de leer libros solo porque no tienen este contenido explícito, ignorando por completo toda la historia. Y ya no solo hablando de esta clase de libros que mencioné, que son como libros con temas más políticos, sino también otra clase de libros, por ejemplo, libros de romance. ¿Por qué no leerías un libro de romance si no tienes spicy? Porque reducimos el romance a solo contenido sexual. Eso ni siquiera es como que me enoje, solamente me parece muy triste que se deje de apreciar de alguna forma la literatura y lo que te puede dar solo porque no estás teniendo un contenido sexual. Y también a veces da coraje de que estás dando una reseña de algo y lo único que te preguntan es, ¿tienes spicy o no tienes spicy? Me parece triste porque creo que depende mucho del libro, pero bro, imagínate que le estás recomendando a alguien un libro de que es que este libro es muy bueno porque habla de feminismo, te plantea cómo las mujeres son vistas como objetos, bla, 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 todo esto, y que lo único que te preguntes sea, ¿tienes spicy? Porque si no tienes spicy no lo leo. Bro, sin palabras. Y pues mi opinión sobre esto es que me parece más que nada triste. Ni siquiera me enoja, solo me parece triste que se reduzca tanto así la literatura y que si no tienen contenido sexual no lo pueden leer. O sea, parece casi como una adicción. Ok, tal vez exageren llamarlo por o no. No lo sé, ustedes me dirán qué opinan. Pero lo quise mencionar porque sí he visto comentarios de personas que dicen, es como si tuvieran una adicción a la pornografía. Entonces me pareció muy interesante indagar en esto de que por qué algunas personas tienen esta concepción de los libros spicy y será verdad o será mentira. Entonces veamos. El contenido erótico en los libros no es nada nuevo, se usa desde hace mucho tiempo, pero no solo se usa como una forma de representar el deseo, sino también se ocupa como una herramienta para representar emociones, sentimientos e incluso puede servir como una forma de protesta. Así que podemos decir que el uso de esta herramienta es todo un arte, tiene su técnica, tiene su chiste, el hacer uso de esta herramienta. El problema es que los libros actuales con este tipo de contenido spicy no lo hacen tan bien. En muchos casos, este tipo de novelas, básicamente cuando usan esto del erotismo, lo único que hacen es describir explícitamente escenas o poner palabras sexuales y esperar que funcionen bien, lo cual muchas veces no sirve y al menos yo que he leído algunas escenas así, hay veces, dependiendo del libro, dependiendo del autor claramente, pero hay veces que he leído que de verdad me dan un cringe. Y creo que esta es una de las razones principales por las cuales tal vez este tipo de libros para algunas personas se pueden llegar a sentir como eh, porque no tienen o los autores no saben manejar o hacer uso del erotismo. Y pues no pienso meterme a hablar mucho de esto porque creo que ya quedó claro mi punto, pero si les interesó el tema, Ángela de Arkids Books tiene todo un video hablando de esto y la verdad está explicado perfectamente. Entonces vayan a verlo si les interesa este tema. Como conclusión, podemos decir que el uso del erotismo como herramienta para la narración es importante y tiene su chiste.
Creo que hay una diferencia principal entre el erotismo y la pornografía. El erotismo trata de evocar sentimientos, emociones. La pornografía lo único que hace es despertar un deseo sexual mediante imágenes o narraciones explícitas. Entonces, creo que esa es como la principal diferencia, y creo que es por eso que algunos de estos libros pueden ser vistos como... Creo que la narración también influye mucho. Y cuestionar más cuando leemos cosas que pueden ser un poquito problemáticas, por ejemplo, en el caso de los libros como tipo Dark Romance, cuestionarnos qué situaciones están romantizando, normalizando, si son situaciones que no se deberían de romantizar. Creo que es importante ser conscientes de eso. Pero más que nada, para mí creo que es muy importante que como lectores dejemos de reducir tanto la literatura a si tiene contenido spicy o no. Y creo que deberíamos de empezar a valorarlos más, porque los libros sí, ajá, son una forma de entretenimiento, pero también puedes aprender mucho de ellos. Eh, aprender tanto de los libros, y no solo libros clásicos, así, también libros de romance, de fantasía, porque yo sé que hay gente que hace menos a este tipo de géneros, pero yo creo que igual un libro de romance, un libro de fantasía te puede enseñar muchas cosas. Entonces, pues sí, o sea, valorar un poco más los libros y dejar de verlos simplemente como tienen espacio, ¿no? Me parece una tendencia en internet demasiado triste. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Al final esto es simplemente como una reflexión mía de lo que saco de mi cabeza, de lo que pienso a veces. Entonces, espero les haya gustado. O igual si alguna cosa no están de acuerdo conmigo, opinan diferente o así, déjenlo en los comentarios, siempre con respeto. Pero, ajá, déjenlo ahí, podemos discutir, porque creo que es muy importante siempre estar cuestionándonos todo el tiempo de todo. O sea, es muy divertido ver diferentes perspectivas. Entonces, si tienen alguna opinión, déjenla en los comentarios. Bye.